interés de cada uno de ustedes que están participando de esta actividad que se da en el marco de la asistencia al cumplimiento. Para la Superintendencia del Medio Ambiente es muy importante que el que esté afecto a alguna norma, en este caso, afecto a los planes en la región, tengan claridad respecto de cómo deben dar cumplimiento. Para eso la Superintendencia genera este tipo de actividades que sin duda nos aportan tanto a que conozca el regulado, la normativa y cómo darle cumplimiento, y por otro lado, a través de sus consultas, a través de sus dudas, nosotros podamos mejorar sin duda nuestros procedimientos y dar las facilidades para el cumplimiento. Por lo tanto, les doy nuevamente la bienvenida, el agradecimiento por el interés. Queremos asistir en el cumplimiento respecto de estas obligaciones de los planes en la región del Maule, y van a estar muy bienvenidas todas sus consultas para que de alguna manera nuestros procesos, como ya les indicaba, podamos irlos mejorando e implementando aquellas obligaciones y mejoras que ustedes nos vayan reportando cuando tengan alguna problemática al ejercer su cumplimiento. Nosotros siempre vamos a estar disponibles para asistir en el cumplimiento. Por lo tanto, ahí es una instancia en donde todos ganamos. La institución gana con la cobertura del cumplimiento y ustedes ganan con el cumplimiento, y nosotros podríamos tener ahí la posibilidad, como bien dije anteriormente, de seguir mejorando y dando las facilidades. Las facilidades porque lo que nos interesa no es sancionar, es que el regulado cumpla. Así es que los invito a tener la posibilidad de sacar el mejor provecho de esta asistencia con nuestros expertos, y bienvenida nuevamente a las consultas para que podamos responderlas ya sea en esta misma instancia o posterior. Así es que gracias y adelante, Janet. Muchas gracias, Claudia, y por tus palabras. En realidad, esta actividad, ¿cierto?, se enmarca, como dice Claudia, en la asistencia al cumplimiento y en específico, ¿cierto?, para la región del Maule. Les voy a contar que esta actividad se va a desarrollar con 3 presentaciones. Vamos a tener la primera etapa sobre las obligaciones, ¿cierto?, aplicadas a los planes de descontaminación de la región del Maule. Vamos a continuar con el catastro CISAT y el ingreso al sistema, para finalizar con el sistema CISAT, módulo GEC y módulo muestreo de medición. Les voy a solicitar que por favor puedan silenciar los micrófonos durante las presentaciones. Vamos a también considerar como regla que las consultas se realicen a través del chat, y luego al final de las 3 presentaciones vamos a considerar consultas ya con la mano alzada y para poder responder algunas dudas en específico. También les voy a contar que esta actividad está siendo grabada, así que igual la vamos a poder después cargar en la página de la Superintendencia, y ustedes van a poder revisar cada uno de los temas que se van a instancia, ¿ya? Así que voy a dejar a la primera presentación, la realizará la jefa de la Oficina Regional del Maule, la señora Mariela Valenzuela, quien podrá exponer todas las medidas aplicables a las fuentes fijas de los planes de descontaminación de la región del Maule. Muchas gracias, Mariela, Janet. puedes compartir. Sí, buenos días a todos y todas. Vamos a empezar esta presentación con un breve resumen de las medidas que aplican a los 2 planes, ya que no son iguales, tienen varias cosas parecidas, pero no son iguales, y además este año ya todas las medidas que son fiscalizables por la Superintendencia del Medio Ambiente entran ya a regir. ¿Ya? Así es que, porque hay varias que eran por etapas, digamos, y este año ya todas las medidas están vigentes. Entonces vamos a ver cuáles son esas medidas: el control de las emisiones, la fiscalización específicamente en GEC, y después lo que es reporte en CISAT, para ya pasar a los otros presentadores. Entonces, bueno, nosotros acá en la región del Maule tenemos actualmente 2 planes de descontaminación, uno el de Talque Maule y el otro del Valle Central de la provincia de Curicó. ¿Ya? Ahí les puse las imágenes.
lamentablemente la de abajo no me salió completamente roja por un tema del computador, pero es toda esa área, ¿ya? Entonces es importante, sobre todo en el plan de Curicó, del Valle Central de Curicó, darle énfasis a que ahora toda esta área saturada va a estar siendo fiscalizada y con todos los artículos que corresponden. En el plan de descontaminación de Talca y Maule, nosotros como superintendencia estamos a cargo de lo que son el control de emisiones de fuentes fijas, tanto residenciales como industriales y comerciales, y un tema bien interesante que es la compensación de emisiones, que en esta oportunidad no vamos a ver. Y en el caso del PDA del Valle Central de la provincia de Curicó, además tenemos, aparte de las dos anteriores, además tenemos la gestión de episodios críticos, ya que en el PDA Talca Maule está a cargo de la Seremi de Salud. Entonces, en primer término, respecto a lo que tiene que ver con el control de emisiones de fuentes fijas, ya sea residenciales, industriales y comerciales en el área saturada, tenemos lo que son las calderas, ya cuando estamos hablando de calderas que tienen una potencia térmica nominal mayor o igual a 75 kilowatts térmicos, y tienen los límites que están establecidos en las tablas del plan de descontaminación, que también son bastante parecidos en ambos PDA, pero tienen algunas diferencias. Por ejemplo, siempre se van a encontrar con que se hace la diferenciación entre lo que son calderas existentes, es decir, las más antiguas, y calderas nuevas. En el caso del PDA de Talca y Maule, una caldera existente, ¿ya?, es aquella anterior al 28 de marzo del 2017. ¿Ya? Y todas las calderas, digamos, que han sido instaladas después de esa fecha, ya son consideradas calderas nuevas. En el caso de Curicó, esa fecha es el 20 de diciembre del año 2020 y se refiere a la fecha en que son registradas en la Seremi de Salud, y por lo tanto las anteriores que fueron registradas previo al 20 de diciembre del año 20 son consideradas calderas existentes, y todas las demás son consideradas calderas nuevas, ¿ya? Para que tengan claridad de sus fuentes fijas, si estamos hablando de existentes o de nuevas. Y pueden ver, digamos que hay una diferencia ahí respecto al límite máximo de emisión, considerando la potencia que tienen estas calderas. ¿Quiénes están exentos de estas obligaciones? Como lo tiene mucha gente claro ya en ambos PDA, tiene que ver cuando ocupan un combustible gaseoso. ¿Ya? Por eso nosotros hemos visto una gran cantidad de empresas que están en esta zona saturada que han hecho el cambio de algún tipo de combustible como petróleo 5,6 o carbón, y que se han cambiado a un combustible gaseoso. Ellos están exentos, pero es súper importante que nos hagan saber esto. ¿Ya? En los planes de descontaminación dice que las empresas tienen que avisar, tienen que dar esa información de que están exentas, ¿ya? Porque tenemos que saber, digamos, de que no tenemos que fiscalizarlos por este instrumento de gestión ambiental. También solamente en el caso del Valle Central de Curicó, aquellas calderas que son de alimentación automática y que son estas que generalmente aserraderos, muchos que usan pellets o chips y que tienen esta alimentación automática de forma exclusiva y permanente y que cuentan con una eficiencia mayor o igual al 90%, también pueden quedar exentas, ¿ya? Pero es importante que esa información la entreguen a la superintendencia. En el caso de Talca y Maule, esa exención tenía un plazo de 1 año y ya no corre, ¿ya? Pero sí en el plan del Valle Central de Curicó. Y también en ambos PDA, aquellas calderas que cogeneren, siempre y cuando la caldera demuestre una eficiencia térmica mayor al 80%, ¿ya? Entonces, vuelvo a recalcar, cualquiera que cuente con una fuente fija que tenga alguna de estas características, tiene que entregarnos la información ya ahí a través del CISAT, como vamos a ver después, para que nosotros podamos hacer una resolución, digamos, determinando de que quedan exentos del cumplimiento del PDA, ¿ya? O sea, quedan exentos de alguna obligación del PDA. Eso en función de lo que es el material particulado. Y en el caso del dióxido de azufre,
Ahí también tenemos una diferencia respecto a calderas nuevas, ya en el caso de ambos planes hay un límite que es mayor cuando es hasta 20 megawatt térmicos y después ya disminuye a la mitad con 200 miligramos por metro cúbico normal. En el caso del PDA Talque Maule, estamos ya en la segunda columna, donde se habla de las concentraciones desde el 1 de enero del año 2021. Ya nos queda todavía todo este año para aplicar esa columna. Después ya vamos a pasar a la tercera y de ahí en adelante se mantienen esos límites. Podemos ver entonces que tenemos las más pequeñas, digamos, hasta 3 megawatts, no les aplica, ¿ya? Y de ahí, de 3 megawatts térmicos para arriba, tenemos 800, 600 y 400. Eso en el caso del PDA de Talque Maule. Y en el caso de Curicó, ya ahí es... ahí tenemos 800 y 600 y es a partir del enero del año 2020. Aquí hay algunas consultas que surgieron cuando estuvimos fiscalizando los años anteriores porque en muchos casos, de acuerdo al tamaño, empezó a regir primero lo que eran los límites de emisión de dióxido de azufre. Ya, por lo tanto, habían varias fuentes fijas de combustible biomasa que al no emitir dióxido de azufre no estaban sujetas, digamos, a alguna exigencia del PDA, pero ya este año ya es importante porque, como digo, todas las obligaciones ya están vigentes, ¿ya? Por lo tanto, independiente del combustible, a no ser que sea gas, están sujetos a cumplir los PDA. Y en cuanto a las exenciones, en el caso del dióxido de azufre, lo mismo, gas. También cuando son empresas que tienen fuentes fijas que utilizan diésel, ya donde pueden demostrar que tienen una concentración de azufre menor a 50 ppm, ¿ya? Y también las calderas que cogeneren siempre y cuando nuevamente haya una eficiencia térmica mayor al 80%. ¿Ya? Entonces, nuevamente, si alguien está en esas condiciones, también nos debe remitir la información a través de plataforma para que podamos tener en nuestro catastro de fuentes fijas, podamos saber a cuáles les aplica y a cuáles no los artículos del PDA. Esto también es un punto que quiero recalcar porque por experiencia, que ya llevamos varios años fiscalizando los planes de descontaminación, aquí hay es donde tenemos la mayor cantidad de hallazgos, que tiene que ver con la periodicidad, ¿ya? En general, hay muchos casos donde no se cumple la periodicidad porque en caso que el combustible sea leña, sea petróleo 5,6 o sea carbón, por ejemplo, todo lo que es biomasa, petróleo, carbón, en el caso de Talque Maule, la periodicidad son 6 meses, ¿ya? Y hay empresas que no están entregando sus mediciones cada 6 meses, ¿ya? Para saber si cumplen con el límite o no. Entonces ahí, ojo, es importante. Y tenemos muy claro que hay empresas, han surgido consultas respecto a que por sus procesos productivos hay algunas calderas que no funcionan todo el año, tienen algunos temas temporales, entonces también cuando tienen esos temas, por favor acérquense a nosotros para ir viendo cómo podemos ajustar. Ya hemos logrado ajustar en algunos casos, porque en realidad, si no los tienen, en el fondo están en un incumplimiento. ¿Ya? Y después cuando ya nosotros levantamos el incumplimiento de que no nos están llegando los reportes cada 6 meses, recién ahí surge como, bueno, no puedo por esto, por lo otro. Adelántense y expliquen cuáles son las posibles dificultades que pueden tener para cumplir con este punto en el PDA. ¿Ya?
El sector industrial también es distinto al sector residencial, comercial e institucional. El sector industrial es más estricto, exige más mediciones, y también hay una diferencia respecto a la periodicidad, comparando el plan de Talca y Maule, donde tenemos, por ejemplo, en el caso de pellets, cuando hay carga manuales cada 6 meses, y en el caso del PDA del Valle Central de Curicó es una vez al año, ¿ya? Y después lo mismo cuando es carga automática, que eso pasa de 1 año a 2 años, y en el sector comercial de 18 meses a 24, ¿ya? Así que ojo, por favor, con el tema de la periodicidad. Y después, bueno, está el sistema de monitoreo continuo de emisiones cuando son ya estas grandes calderas industriales que tenemos, cuando son mayor a 20 megawatts térmicos. No hay muchos acá en esta región, así que tenemos el mayor número, está en las exigencias anteriores, y en ese caso tienen que instalar y validar un sistema de monitoreo continuo de emisiones, tanto para material particulado como dióxido de azufre. Ya bajo ahí tienen ustedes el número de la resolución exenta de la Superintendencia de Medio Ambiente, donde están todas las instrucciones referidas a las calderas de esta categoría, que es aprueba protocolo para validación, aseguramiento y control de calidad de sistemas de monitoreo continuo de emisiones. Y nuevamente están exentas todas aquellas fuentes que utilizan combustibles gaseosos, ¿ya? Entonces, ¿en qué hay que fijarse para asegurarse que vayan cumpliendo con el PDA? Importante saber la potencia térmica, ya que ahora cuando Renzo y Víctor les hagan las siguientes presentaciones, les va a quedar más claro que, a diferencia de cómo era anteriormente, que ustedes tenían que entregarnos la potencia térmica, hay un cálculo que se hace en el mismo CISAT, porque es súper importante, porque con eso categorizamos nosotros la caldera y sabemos cuál es el límite de emisión que le aplica. Después también tener súper claro si estamos hablando de calderas existentes o de calderas nuevas. Ya también nosotros hemos detectado incumplimientos, porque algunos no tienen claridad respecto a si es caldera existente o caldera nueva, y quedan tranquilos, dicen, oh, estoy dentro de los límites que corresponde porque tengo una caldera existente, pero en realidad después no tienen ningún verificador, nada que nos demuestre a nosotros que es una caldera existente y no una caldera nueva. Entonces, ojo también, tener claridad en qué categoría caen ustedes. En el caso del tipo de combustible, también lo mismo, saber bien qué combustible utilizan. Y también relevante saber si ustedes son una fuente fija industrial, si es residencial, ya estamos hablando de edificios que tienen estas calderas, si es comercial, si es institucional. Entonces, en eso fijarse, tener como mucha claridad. También como dato, es muy relevante que tengan todo muy ordenado con salud, ¿ya? Salud tiene toda una normativa que está asociada a las fuentes fijas, y ese es el gran primer paso, que tiene que estar completamente regularizado. ¿Ya? Nosotros dentro de las fiscalizaciones también nos encontramos con calderas que no están regularizados en la Seremi Salud, o que, por ejemplo, dicen, no, yo ya no utilizo esta fuente fija, ya no la estoy utilizando, y nosotros decimos, bueno, pero han dado aviso a la Seremi Salud de que se dio de baja, porque es importante tener orden en esto, y en el fondo nosotros vamos a seguir fiscalizando aquellas calderas que dentro de los registros de la Seremi Salud sigan saliendo como que están vigentes, ¿ya? O sea, no es cosa de dejar una fuente fija sin utilizar y dicen, yo ya no la utilizo, ya tienen que existir los verificadores de acuerdo a eso, y muy importante entonces que toda la documentación, todo el cumplimiento de la normativa sanitaria tiene que estar en regla, ¿ya? Después venimos nosotros viendo también lo que es la normativa ambiental, así que también revisen que todo lo que tienen que cumplir con la Seremi Salud esté ok. Y bueno, ya dejando lo que es el PDA de Talca y Maule, que como digo, la fiscalización de GEC la tiene la Seremi de Salud.
En el caso también hay un cambio respecto a todos los años anteriores, porque desde este año ya vamos a fiscalizar, digamos, la gestión de episodios críticos en todas las zonas saturadas, ya que son estas 6 comunas, donde está Curicó, Sagrada Familia, Molina, Rauco, Romeral y Tenu. Hasta el año pasado estaba el énfasis en la zona, en el radio urbano de la ciudad de Curicó, por lo tanto la cantidad de fuentes fijas afecta, aumenta fuertemente, ¿ya? Entonces son muchas las fuentes fijas que pasan a ser también regladas por la gestión de episodios críticos, y que nosotros actuamos en dos niveles de episodios críticos, cuando es preemergencia y cuando es emergencia, ¿ya? Ahora, Curicó tiene menos episodios críticos que lo que es el Talquemaule. Talquemaule tiene un número superior. Entonces, esto está asociado a la prohibición de funcionamiento de las calderas industriales y de calefacción, ¿ya? Cuando tienen una potencia mayor a 75 kilowatts térmicos, y muy importante que presenten emisiones mayores o iguales a 30 miligramos por metro cúbico normal, ya en el caso en que estemos hablando de preemergencia, y que baja a 20 miligramos por metro cúbico normal cuando estamos hablando de emergencia, ¿ya? Entonces también acá es relevante que nosotros conozcamos cuál es el nivel de emisión, porque existen fuentes fijas que son más modernas, que son muy eficientes y que están del orden de emisiones de 5 miligramos, 10 miligramos. Entonces esas empresas no tienen que paralizar cuando hay ¿cómo se llama? Cuando hay un episodio crítico, ¿ya? Entonces es importante que nosotros conozcamos esa información, de tal manera de saber si tenemos que ir a revisar que ustedes hayan apagado las calderas en un día de episodio crítico, ¿ya? Entonces, por eso es importante que todos cuenten ya con sus reportes de emisiones, tanto material particulado como de dióxido de azufre, cuando estamos hablando de petróleo 5,6 y carbón, porque en el fondo también eso nos guía dentro de la fiscalización. Y también es relevante, digamos, que estén al día en el catastro, y con esto ya empiezo a hacer el pase a los otros presentadores. Es súper importante que ustedes estén catastrados, que terminen bien el catastro. Tenemos varios titulares de fuentes fijas que como que comenzaron el catastro, pero no lo han terminado completamente. Ya tienen que terminarlo bien. Tienen que estar catastrados para que puedan subir toda esta información que yo les estoy diciendo que tienen que entregarnos. Toda esta información solamente la pueden remitir a la Superintendencia del Medio Ambiente a través de plataforma. Ya cualquier titular que nos haga llegar a través de oficina de partes, perdón, un informe de mediciones isocinéticas, va a ser devuelto, ¿ya? Porque hay un instructivo al respecto de la superintendencia. Es todo por plataforma, y por lo tanto, para que puedan subir toda la información, tienen que estar catastrados, ¿ya? Y tener obviamente toda la información. Aquellas empresas que no se catastren y que no suban la información, nosotros trabajamos coordinadamente con la gente de la Seremi de Salud, quienes tienen todo el tema sanitario, Caldera. Entonces por lo tanto nosotros conocemos cuáles son, y en el caso que no se hayan catastrado todos, vamos a tener que ir a terreno, digamos, y se les piden muchas más cosas. Y bueno, el hecho de que no sigan las instrucciones de la superintendencia, no estén entregando a tiempo, etcétera, todo eso son también temas de incumplimiento, ¿ya? Y los PDA son instrumentos de gestión ambiental muy relevantes dentro de lo que son los programas de fiscalización que tenemos a nivel nacional, ¿ya? Así que bueno, también nosotros estamos abiertos, también ahí les van a explicar más Renzo y Víctor. Estamos abiertos, y como decía Claudia al principio, estamos súper abiertos a todas las consultas que puedan tener
pueden pedir reunión por lobby conmigo acá en la región si tienen algunas dudas, si tienen, porque de repente hay ciertos casos que no son tal vez tan evidentes leyendo el texto del plan de descontaminación. Entonces, por favor, acérquense, pero de manera proactiva, ya no después cuando lleguemos nosotros, porque ahí ya nosotros vamos a ver evidenciados los incumplimientos, y la idea justamente y de este taller es que nos podamos adelantar y podamos lograr que haya siempre un cumplimiento de parte de los titulares. Entonces, al principio, todo el trabajo se hacía de manera, digamos, presencial. Íbamos, ojalá, a la mayor cantidad posible de fuentes, y además todo el trabajo de recibir los informes, todo eso se hacía de manera manual, pero obviamente que con el aumento de los PDA a nivel nacional, y que van a seguir aumentando, ya el Ministerio de Medio Ambiente está trabajando de manera muy fuerte en ir aumentando las áreas con planes de contaminación, también acá en la región del Maule, y por lo tanto, como superintendencia, para poder abarcar todos los titulares, digamos, que tienen que cumplir, ha ido desarrollando todas estas herramientas, ya digamos, a través de plataformas, y lo que le llamamos la fiscalización remota, de tal manera de llegar, ojalá, a la mayor cantidad posible de titulares, ¿ya? Entonces, es importante entonces que ustedes conozcan bien el CISAT. Está este taller para eso, van a poder hacer consultas, van a seguir habiendo más talleres, y ahí les dejo lo que son ¿cómo se llama? Las resoluciones que tienen las instrucciones. Ya es súper importante que lean bien las instrucciones, y cualquier duda, porque no es un sistema sencillo, cualquier duda ya ahí hagan la consulta, ¿ya? Pero está toda la información, están todos los instructivos en nuestra página web, así que espero que le quede más claro, y como siempre las puertas abiertas a cualquier consulta, ¿ya? Y ahí les dejo para la siguiente presentación, ¿ya? Muchas gracias. Muchas gracias, Mariela, y bueno, nos dio toda la pauta y toda la base de las obligaciones, ¿cierto?, que tenemos en los planes de descontaminación de la región del Maule, tanto para Curicó como también para Talca, Maule. Entonces ahí la idea es que podamos profundizar en estas obligaciones, podamos dar cumplimiento a ellas y obviamente ir reportando nuestras obligaciones. Ahí, bueno, se están presentando ya algunas consultas por el chat, así que vamos a ir tratando igual de responder en forma paralela, pero al final vamos a dejar esta ronda de preguntas. Como bien decía Mariela, todos estos mecanismos tecnológicos implementados por la superintendencia tienen el objetivo de mejorar el conocimiento de sus obligaciones ambientales para que implementen, ¿cierto?, las acciones correspondientes en cada uno de su establecimiento, y así mejorar este desempeño ambiental. Bueno, la superintendencia, mediante el uso de estas tecnologías, estamos, ¿cierto?, reforzando las capacidades fiscalizadoras de complementar la estrategia de este incentivo al cumplimiento por parte de ustedes. En esta segunda presentación, que la realizará el señor Renzo Stanley, es profesional de la División de Seguimiento e Información Ambiental de la Superintendencia, y él dará a conocer y reforzar el sistema de seguimiento atmosférico, que es el CISAT, y el módulo de catastro. ¿Por qué le digo reforzar? Porque ya hemos realizado bastantes talleres, ya hace un par de meses atrás, de estos mismos temas del catastro, y la idea es que poder reforzar esto en la región del Maule y poder también potenciar, ¿cierto?, el cumplimiento ambiental. Así que, Renzo, te doy el paso para que puedas dar a conocer la presentación. Gracias, Janet. Hola a todas y todos. Bueno, voy a presentar, ¿cierto? A ver, me da un segundo. Acá está. Ya, ¿se ve pantalla completa? ¿Sí, Janet? Sí se ve, ya. Gracias. Sí. Bueno, como me presentó ahí Janet, ¿cierto? Soy Renzo Stanley. Yo soy de la división, pertenezco a la División de Seguimiento e Información Ambiental. Y antes de entrar en el detalle, ¿cierto?, que mencionaba Janet de
de que ahora vamos a revisar las pantallas, el flujo también me gustaría que quede claro desde que un establecimiento nuevo parte en esta serie de registros que tiene que hacer, complementarios unos con otros, ¿cierto? Aparte de ver eso, me gustaría también explicarles súper brevemente que en la Superintendencia del Medio Ambiente, esta división es básicamente la encargada de la División de Seguimiento de Información Ambiental, la encargada de desarrollar software para la fiscalización, para los titulares, para recibir reportes, para realizar análisis, ¿cierto? De datos también, y otro tipo de soporte tecnológico, ¿ya? La superintendencia, bueno, se caracteriza, ¿cierto? Por tener pocas personas. La superintendencia quizás podría ser mucho más grande para poder abarcar todo el territorio, ¿cierto? Con personas. Entonces, es una estrategia, ¿cierto? De apoyarse en tecnología para poder usar eficientemente, ¿cierto? Los recursos que tenemos, ¿ya? Entonces, básicamente, lo que voy a mostrar en esta oportunidad va a ser, y de hecho ahí se menciona, voy a explicarles el CISAT, ¿cierto? Como siempre, pero tiene que ver con la actualización del módulo catastro, ¿ya? Porque el módulo de catastro, hace muchos años, yo creo como 3 años, quizás 2 años, existe, ¿ya? Pero ha sufrido muchas modificaciones. Si ustedes se van a buscar en la página web, siempre se publican ahí la información de los talleres y uno se encuentra con que hay una actualización nueva, una nueva versión, hay más campos, hay una funcionalidad a veces que nos hace más fácil la vida, ¿cierto? Dentro del sistema y van avanzando. Esto ha ido como, va avanzando incrementalmente, ¿ya? Y eso justamente se da debido a que todo el conocimiento y todo el desarrollo de esta plataforma se hace de forma interna dentro de la institución, ¿ya? Entonces eso también es, vamos, ¿cierto? Se va evolucionando el desarrollo a medida que evoluciona también el equipo de desarrollo que está dentro, trabajando ahí directamente con el área de fiscalización, ¿ya? Bueno, me dejo de ese preámbulo, ¿cierto? Y nos vamos a un repaso, como dice ahí, que para algunos puede ser un repaso y para otros puede ser algo nuevo, ¿ya? Que tiene que ver con el acceso y el registro previo que se hace en la plataforma del Ministerio del Medio Ambiente, ¿ya? Nosotros tenemos el flujo, ¿cierto? Para poder hacer un reporte en CISAT, ¿ya? O poder ingresar, de hecho, a CISAT, sin siquiera reportar nada, acceder a CISAT, es obligatorio tener el registro, ¿cierto? Actualizado en ventanilla única del REDC, ¿ya? Este sistema del ministerio, ahí está la URL, la mayoría lo debe conocer. Este sistema hace mucho tiempo ya hizo un cambio y ahora todo el acceso es con clave única, ¿ya? Entonces, la idea es que ese mismo usuario sea el que ingresa finalmente desde el ministerio, ¿cierto? Accede a REDC y luego va a CISAT y empieza a ver los módulos que han ido también creciendo, ¿ya? Ahora esta presentación va a ser súper acotada, ¿ya? Pero hay otros módulos también que van a salir pronto y otros que ya han ido apareciendo a medida que avanza el tiempo. Entonces, lo primero es hacer el registro acá. Y súper importante, que siempre lo repito, es el encargado de establecimiento que pueda hacer los reportes en CISAT, ¿ya? El perfil este de delegado que existe en RATC, que para los que no saben, ¿cierto? Un encargado puede tener delegados para delegar, ¿cierto? La funcionalidad de reporte, ¿cierto? De catastrarse, miles de cosas, ¿cierto? Que se pueden hacer dentro de CISAT. Eso va a estar durante este año, ¿ya? Y muchos lo han pedido, especialmente las empresas más grandes que tienen muchas plantas, ¿ya? Que no quede todo asociado solamente a un perfil, ya que es el encargado de establecimiento. Pero por ahora estamos con el encargado de establecimiento, ¿ya? Entonces, para acceder a la plataforma, se accede con la clave única de ese encargado y lo primero que hay que rellenar antes de pasar al CISAT es el registro de fuentes y procesos. Y aquí es el primer registro que se hace y es súper básico, digámoslo así, que son las bases para construir el catastro que viene. Nosotros hemos estado bien atentos y bien coordinados también con el área de desarrollo del Ministerio de Medio Ambiente, ya que al interconectar dos sistemas, ya este es un sistema y hay otro sistema que es el CISAT que lo mantiene la superintendencia, ocurren problemas, ya ocurren algunos desconfiguraciones, errores y otros tipos de problemas, y hay que estarlos resolviendo. Entonces, aquí lo primero es tener claro el flujo para poder cuando usted cuando tenga el problema, ¿cierto? Y vaya a hacer la consulta, sepa a quién dirigirse. Ese es como el objetivo. Entonces, lo primero es el registro de fuentes y procesos, que la sigla es RFP, ¿no? Lo importante es que usted pueda entrar, es como un sistema sectorial más,
y pueda, en un rol que aparece ahí, ¿cierto?, que es de declarante para un establecimiento particular, usted pueda hacer el registro de las fuentes, ¿ya? Y los procesos, si es que los tuviese. Entonces, este es el sistema del ministerio. Yo siempre lo explico en las presentaciones, aunque no es de nuestra competencia, pero es importante que ustedes también conozcan un poco cómo funciona ese sistema. Esa es la pantalla de inicio, ¿ya? Aparecen los datos del establecimiento. Siempre es bueno corroborar que estén bien los datos, porque esos datos son los que se transmiten hacia CISAT y la superintendencia finalmente los considera como la base para continuar el registro. Entonces tenemos ahí el registro de fuentes y procesos, y en el ministerio se dividen en cuatro, ¿ya? Son cuatro secciones o cuatro categorías de fuentes. Las fuentes de uso general, las de generación de energía y vapor, los procesos, que están acá, y otras fuentes, ¿ya? Entonces lo importante es que usted vaya registrando acá, dependiendo, abriendo estas secciones, se abren, ¿cierto? Y puede empezar a ver la fuente, y empezar a registrar las fuentes. Aquí, por ejemplo, en fuentes de uso general, están los grupos electrógenos, los hornos de panadería, las calderas de agua caliente o calefacción, ¿no? Entonces, lo importante es que podamos registrar una fuente. Si nosotros hacemos clic ahí en fuentes registradas, nos aparecen todas las fuentes registradas del establecimiento, ¿ya? Entonces, lo importante acá es que tengamos actualizado esto. Y ahí viene también cuando se elimina una fuente o se da de baja una fuente, que se informe acá el RFP, ¿cierto? Antes de hacer cualquier cosa en CISAT. Entonces, nos vamos, por ejemplo, para mostrarles el formulario base de agregar fuente o de editar fuente, el formulario de la fuente. Es súper sencillo. Fíjense que básicamente es el tipo de fuente, el nombre, el número de registro de servicio de salud, marca, modelo, número de serie, año de instalación, ¿cierto? Por acá aparece el tipo de combustible, ¿cierto? Que en este momento RFP aguanta solamente dos tipos de combustible, ya el primario o el secundario. Entonces, toda esta información para nosotros es nada más que eso, la información, ¿cierto?, de RFP, es la base para continuar el registro, ya como les decía, continuar el catastro. Entonces, hacemos la edición de la fuente o rellenamos una fuente nueva y la idea es que vayamos registrando todas, ¿ya? Una vez que usted tenga el registro completo, se va a activar el acceso al sistema de seguimiento atmosférico, que es el CISAT. Aquí, súper importante que en algunos casos se ha hecho el registro y no aparece el sistema. Entonces ustedes me dirán, ¿a quién hay que enviarle el ticket o la consulta? Si es que ocurre eso, no hay que enviarlo a la superintendencia, sino hay que enviarlo a la plataforma del ministerio, ¿ya? RedC tiene un call center, hay un área de soporte, ¿cierto? Usted puede comunicarse con el ministerio para pedir que le den acceso, ¿ya? El botón que estamos viendo, ese es el acceso finalmente, así. Y una vez que hacemos clic en entrar, nos vamos ya a lo que, ¿cierto?, compete a la superintendencia, que es el sistema, ¿ya?, de seguimiento atmosférico. Entonces, el módulo de catastro tiene muchos, o mejor dicho, el sistema, el CISAT, tiene muchos módulos. Catastro es uno de ellos, ¿ya? En esta sesión, ¿cierto?, de capacitación se va a mencionar también el módulo de muestreo y mediciones, donde se reportan estos informes de muestreo, ¿ya?, o medición de gases, realizado por las EDFA, ¿cierto? También, muchos de ustedes conocen el PDA-PPDA, ¿cierto? Que es el módulo que aparece ahí, que tiene que ver con el reporte genérico que llamamos nosotros, que por ahora es como un buzón que recibe los reportes por plan, según la obligación que le indica el plan. Y tenemos también otros módulos más que aquí no aparece, pero es importante también mencionarlo ahora y Víctor lo va a revisar más adelante, que es el módulo GEC, ¿ya? Donde se va a realizar el reporte GEC. Entonces, ¿por qué digo que es importante el catastro? Porque cualquiera de esos módulos se inactivan, se deshabilitan, se bloquean si es que usted no tiene completo el catastro, ¿ya? Entonces, lo importante, y esa es la idea de ahora, ayudarlos a resolver dudas en cuanto al registro de fuentes y los ductos de esas fuentes, que es un gran cambio que hicimos hace un tiempo. Y además de eso, poder habilitar, ¿cierto? Una vez teniendo claro eso, se pueden habilitar los demás módulos, ¿ya? Eso es relevante. En la página de inicio de CISAT también están varias guías y es importante que las puedan revisar, ¿ya? Estamos pensando quizás hacer videos y otro tipo de cosas más, ¿cierto?, más interactivas, más lúdicas, no sé. Pero al menos tenemos varias guías de reporte y están esas guías actualizadas con todos los módulos que tenemos andando en este momento, ¿ya?
Vámonos entonces al módulo catastro, que es el menú que está acá, que es el primero que usted debiera rellenar. Ya los demás le van a aparecer siempre, pero si usted ingresa, no va a cargar, le va a aparecer ahí un mensaje. ¿Ya? Por eso es importante irse al catastro. Nuevo módulo, ¿cierto? Porque antiguamente quizás muchos de ustedes ya habían catastrado sus fuentes y lo tenían cerrado, se terminó, ya han hecho reportes GEC y todo eso. Aquí hay que tener en consideración que nosotros habilitamos un nuevo módulo de catastro. ¿Qué implica eso? Dos cosas. Agregamos más campos que ustedes tienen que rellenar en el formulario de las fuentes, ¿ya? Y por otra parte, agregamos un submódulo que le llamamos que es de ductos, para crear ductos y asociar ductos con las fuentes, ¿ya? Esa información la necesitábamos, entonces ya estamos en proceso. Entonces, ¿qué se hizo finalmente? Nosotros cuando lanzamos producción esto hace como 2 meses, ¿cierto? Un poquito antes, en enero creo, lanzamos el módulo. Nosotros llevamos a edición todos los catastros, ya todos pasaron a un estado de los que ya habían sido terminados de borrador de nuevo. Entonces usted va a tener que completar nuevamente los que nos han metido al sistema, ¿cierto? Va a tener que completar la información que falta y además agregar los ductos, ¿ya? Aquí hay algo súper importante, que no van a perder la información que ya tenían, ¿ya? Así que van a tener que completar, ¿ya? No subir todo de nuevo o informar todo de nuevo. Entonces, vámonos al paso 1, porque fíjese que los módulos tenemos paso 1 y paso 2, ¿cierto? Vámonos al paso 1, que es el catastro de fuentes. Entonces, lo primero es, esto ya lo conocemos, no cambió mucho esta pantalla, el formulario general, dividido en 4 secciones. La primera, que tiene que ver, ahí hice un zoom un poquito más, tenemos como la secuencia de pasos, ¿cierto? Primero es la sección de información general, está todo completo, las fuentes estacionarias están todas completas y finalmente queda todo habilitado para enviar los antecedentes. Al principio esto sale todo rojo, ¿ya? Es un indicador básicamente, para que no se pierda. Tenemos después la información general de la razón social de la empresa. Y aquí hay muchos campos que están en gris. ¿Y por qué están en gris? Porque están bloqueados. ¿Y desde dónde viene esa información? Viene del ministerio, del REDC. ¿Ya? Esta es la información que usted hizo cuando registró su establecimiento, ¿ya? Y abajo tenemos información del establecimiento también, ¿ya? El código BU de ventanilla única, ¿cierto? El nombre, la dirección y información de ubicación, ¿cierto? Que también viene de REDC, ¿ya? Lo único que falta aquí que no viene de REDC es el sector que usted debiera completarlo, que es el único campo que finalmente quedó ahí, ¿ya? Aquí, obviamente, si hay errores en la región, en la comuna, en la ubicación, en el nombre, lo que sea, hay que informarlo al ministerio para que se resuelva, ¿ya? También puede informarlo para acá y nosotros podemos hacer gestiones con el ministerio para que resuelvan también el problema, ¿ya? Lo importante es que se vea la información reflejada aquí, la misma que está en REDC. Eso es importante. Y por otro lado, entonces, tenemos 4. Ahí está el cuarto, que tiene que ver, es como la sección más importante, fíjense que estaba aquí abajito, ahí, que es la más importante que tiene que ver con las fuentes, ¿ya? Las fuentes estacionarias del establecimiento. Aquí tenemos un ejemplo solamente, y al inicio las fuentes salen todos con este estado rojo, que es debe confirmar fuente, o sea, debe rellenarla, no está todavía rellena, está la información básica desde RFP. Y ahí está el botón para poder hacerlo, ¿ya? Antes de continuar, ¿ya? Porque ahí nos vamos a ir a la fuente, ¿cierto? Y cómo rellenar una caldera, un estado de, un tipo de fuente, que tenemos muchos tipos de fuentes. Entonces, antes de continuar, me gustaría mostrarles esta pantalla que al principio puede ser chuta, tanta alerta, tantos mensajes distintos, estados distintos, ¿ya? Pero es interesante explicarlo porque probablemente si usted ingresa a CISAT se va a encontrar con alguno de estos estados, ¿ya? El primero es fuente registrada, que está en verde, que significa que todos los datos se completaron, ¿ya? Por ejemplo, este proceso con combustión, ¿cierto? Ahí está el registro de RFP, el nombre de la fuente, y aparece incluso aquí con una potencia, ¿ya? O sea, esto significa en megawatts térmicos, que el sistema, con la información que usted agregó, calculó la potencia, ¿ya? Y ya la tiene el sistema, 0,15. Y esto se hace una vez que usted guarda la fuente, ya no es necesario esperar enviar el catastro para que se calcule la potencia, ¿ya? Usted guarda una fuente y se calcula. Y esto está, ok, pues la idea es tener toda la fuente en verde. Hay otro estado que es potencia no calculada, ¿ya? Y este estado, yo pensé, de hecho en el taller pasado no habíamos tenido ningún caso de que a alguien le apareciera eso. Y hace unos días nos llegó un correo de que había un usuario que sí le aparecía la potencia no calculada. Entonces, es probablemente algo que hace mucho rato, no sé, no, un usuario que hace mucho tiempo no se había metido al sistema y todavía estaba con ese estado. Y nos preguntó,
¿ya? Entonces, ¿qué significa potencia no calculada? Antes el sistema solicitaba a usted la potencia y una evidencia, ¿cierto? La ruta de cálculo de cómo usted llegó a ese valor, ¿no? Posteriormente, nosotros ¿qué hicimos? Dijimos, no, el sistema lo va a calcular. Hicimos varios ahí procesos para que hiciera el cálculo y necesitábamos consumos de combustible nominales para hacer los cálculos, ¿ya? Y en algunos casos, algunas fuentes no los tenían registrados. Entonces, en ese caso, el potencia no calculada lo que hace, esto significa que el sistema no puede calcular la potencia porque faltan datos. En ese icono que aparece ahí, si usted hace clic, no hicimos aquí no está la pantalla porque es un detalle. Pero usted hace clic ahí, le va a pedir el dato que falta para poder calcular la potencia, sin necesidad de ingresar de nuevo todas las fuentes. Tenemos otro estado también para ese grupo electrógeno que dice debe confirmar fuente, que este es el estado que significa que la fuente no tiene datos, ¿ya? Solamente los datos del RFP. No están los datos acá, ¿ya? Y hay que terminar de completarla en CISAT para que cambie a verde, ¿ya? Y el último, que también es relevante, que se llama inconsistencias detectadas. ¿Qué significa inconsistencia detectada? Y fíjese que aparece dos iconos, uno de ver los datos y otro de eliminar. Es una papelera. Bueno, intentamos hacer una papelera y no sé. Bueno, también como una papelera de reciclaje, que es eliminar. ¿Qué significa esto? Recordemos que RFP y CISAT están conectados. Entonces, si yo tengo una fuente en RFP y la registro en RFP, automáticamente va a aparecer acá, ¿ya? En el estado debe confirmar fuente. Inmediatamente, ¿ya? Usted no tiene que hacer una solicitud en CISAT o enviarnos información para poder agregarla. No, eso está conectado con RFP en línea. Y al revés, imagínense que yo tengo esa fuente registrada que está en CISAT, ese proceso que aparece ahí, ¿cierto? Ese primer proceso con combustión en el listado, está en verde. Y yo voy a RFP y elimino la fuente, tengo que hacer una confirmación de eliminación acá, que básicamente es ese estado de inconsistencia detectada. Eso significa que se eliminó la fuente en RFP, pero la tenemos registrada en CISAT. Entonces usted deberá confirmar su eliminación, ¿ya? ¿Para qué? Para que ambos registros, ¿cierto? Ambos catastros queden conectados, pues se mantenga la coherencia, se mantenga la consistencia. Esa es la idea. ¿Qué es lo que pasa acá? Cuando nosotros eliminamos, simplemente estamos deshabilitando, estamos sacando la fuente por ahora de todos los módulos, ¿ya? Estamos trabajando en hacer acá el inicio y fin de vigencia, ¿cierto? O mejor dicho, marcar el fin de vigencia de la fuente, ¿no? Para poder seguirla mostrando en los otros módulos en las fechas que corresponda, ¿ya? Porque es parte de la historia del establecimiento, entonces no podemos hacerla desaparecer de todos los modos, ¿ya? Esa es una funcionalidad que viene, pero por ahora usted va a eliminarla, ¿ya? Por debajo no se elimina nada, eso es súper importante que usted considere, ya nosotros seguimos manteniendo la información por debajo, pero por debajo sí, me refiero a internamente, ¿cierto? La información se mantiene, pero no se visualiza, ¿ya? Esos son como todos los estados que podría tener una fuente, ¿ya? Después vamos a mencionar otro estado más, pero al final. Entonces, estábamos acá, ¿cierto? Vamos a confirmar, vamos a rellenar una fuente. Yo hago clic ahí y me voy a esta ventana emergente que aparece con es un formulario de fuente con tres pestañas. Primero, la información general de la fuente, después la información específica para ese tipo de fuente y la información del combustible. Entonces, la general y la de combustible son prácticamente iguales para todas las fuentes. La que cambia es el número 2, la pestaña esta de información específica. Entonces, en la información general, todos los campos que están en gris usted no los puede modificar la primera vez porque se están leyendo desde RFP, ¿ya? Esa es un poco la idea siempre. Tenemos acá un archivo para acreditar el inicio de operaciones y también, en el caso de Caldera, el número de registro de Seremi Salud, si está en trámite o no aplica, ¿ya? Y junto a eso, la fecha de registro en la Seremi. Eso es como la información general, básico también, ¿ya? O sea, es poca información. ¿Dónde está la gran cantidad de cosas que pedimos? Acá, en la información específica. Por ahora, considerando que la mayor parte de los regulados en esta sesión poseen caldera, ¿cierto? Y el plan también regula caldera. Vamos a mostrar solamente el formulario caldera. Pero consideren que tenemos también otro tipo de fuentes, los grupos electrógenos, las mismas calderas, turbinas, procesos con combustión, procesos sin combustión, hornos panaderos, ¿cierto? Que se van habilitando dependiendo del plan, ¿cierto? Y de la zona donde está ubicado el establecimiento, porque a veces no se regulan lo mismo en todos lados, ¿ya? Entonces, tenemos aquí, detalle fuente emisora,
Este es el cuadrito amarillo, que vamos a hacer igual un zoom, pero así como a grandes rasgos tenemos primero un detalle de la fuente, tenemos los quemadores de la fuente, los relacionados al sistema de cogeneración, al certificado de origen y el sistema de abatimiento. Esas son todas las secciones, ¿ya? Hagamos un zoom y vámonos aquí al primer cuadro, ¿ya? Aquí nosotros básicamente se pide el nombre, la marca, el número de serie, el modelo, que es lo mismo que se ha pedido siempre, pero se incluyeron dos campos nuevos, dos cosas nuevas. Una que es el tipo de caldera, que antes no se solicitaba, y la eficiencia térmica, ¿ya? Entonces, aquí es súper relevante porque si usted ya hizo el catastro, ojo, el catastro se abrió de nuevo automáticamente cuando se pasó a la funcionalidad de producción y ahí se informó con un correo electrónico a los encargados de establecimiento que el sistema estaba habilitado de nuevo, ¿ya? Y justamente es para completar estos datos, ¿ya? Los demás datos van a estar precargados, así que no es necesario volver a ingresar. Y aquí están los tipos de caldera que son permitidos agregar, ¿ya? Caldera de agua caliente, fluido térmico, entre otras. Y la eficiencia que debe rellenar entre esa edición. Posteriormente, en el formulario de las calderas, ahí está, ¿no? Ahí seleccionamos caldera de agua caliente, por ejemplo. Si seleccionamos caldera de agua caliente, se despliegan más preguntas asociadas, ¿ya? Y aquí pregunta si su caldera es utilizada en servicios vinculados exclusivamente al personal del establecimiento, sí o no. En el caso que sea así, ¿cierto? Se debe agregar un medio verificador, ¿ya? Entonces, dependiendo de lo que yo responda, se abren nuevos campos. En este caso, solamente en el caldera de agua caliente se abre este nuevo campo. Esta nueva pregunta, ¿ya? Entonces, es relevante y importante revisarlo ahí, la situación de cada establecimiento. Luego tenemos los quemadores, ¿ya? Y aquí es súper importante el tema de los quemadores. Bueno, por lo general aparece un botón agregar quemador, ¿ya? Para poder agregar un nuevo quemador. Aquí hay algo que es conveniente explicar con respecto al RFP. En el RFP también se agregan quemadores, ¿ya? En algunos casos, los titulares no tienen quemadores registrados en RFP. Entonces, lo primero sería ir a RFP, registrar los quemadores y luego entrar acá, ¿ya? Así va a ver reflejado inmediatamente el listado de quemadores que hay acá, ¿ya? En esa sección van a aparecer, que en algunos casos no aparecen, ¿ya? Y aquí también, además de que vienen de RFP, se pueden agregar, ¿ya? Entonces aquí tenemos más información del quemador. Tenemos marca, número de serie, modelo, año de fabricación y también un tipo de quemador. Atmosférico, on-off, de etapas, otros. ¿Ya? Ahí tenemos algunas opciones. Entonces, eso también, los quemadores han estado siempre en el CISAT, pero ahora están con tipo, un nuevo campo. Luego tenemos el sistema de cogeneración. Hacemos clic ahí, hacemos un zoom. En el caso que pongamos no, ¿cierto? No, nomás, no tengo sistema de cogeneración. En el caso que la respuesta sea sí, sí tengo sistema de cogeneración, el sistema despliega otra pregunta, que si lo mantiene o no operativo, ¿ya? Y un medio verificador, perdón, ¿ya? También, que es un archivo por lo general PDF, ¿ya? Entonces, hay más preguntas de cómo la pregunta del sistema de cogeneración se hacía antes, pero se hacía de otra forma. Se cambió la manera en que se pregunta para obtener más información, nada más. Después tenemos acá el certificado de origen, ¿ya? Lo mismo, podemos responder no, no posee certificado de origen, o podríamos poner sí posee certificado de origen. En el caso que lo tenga, tiene que agregar límite de emisión, porcentaje de eficiencia y, obviamente, el certificado de origen del fabricante, porque dijo que lo tenía, ¿ya? Entonces son campos opcionales que se van a abrir. Y posteriormente tenemos también como último en las calderas, en el formulario de calderas, los sistemas de abatimiento. Ahí hacemos un zoom. En el caso podríamos poner no, no tenemos sistema de abatimiento. Y si lo tenemos, deberíamos empezar a agregarlo directamente acá en CISAT. Acá sí se agregan los abatimientos aquí, netamente acá. Y ahí esto funciona igual como siempre, ¿ya? Un tipo de abatimiento, marca, eficiencia, el parámetro abatido y el modelo, ¿ya? Esto no sufrió grandes cambios. Entonces luego nos vamos aquí a guardar datos. Lo importante es que cuando usted vaya podría guardar, va a empezar a reclamar, ¿ya? El sistema le va a mostrar errores, le va a mostrar cosas. ¿Por qué? Porque rellenamos la información general y la información específica y nos falta la información del combustible, ¿ya? Entonces usted también puede ir
probando, si cree que ya está todo completo, usted guarda y el sistema le va a indicar qué campos faltan o qué campos hay datos erróneos, ¿ya? Porcentajes que están fuera del rango, lo que sea. Y lo otro que tenemos es la información de combustible, que es la tercera pestaña que está acá. Nos mantenemos en la misma fuente, la misma caldera, ¿cierto? Y tenemos la información de combustible. Que por ahora, como en el RFP aparece el combustible principal y el secundario, trabajamos con esos dos combustibles. Aquí, como ejemplo, tenemos gas natural como primario y petróleo N2 secundario. Y aquí lo importante es incluir, ¿cierto? Los ppm de azufre, el certificado de combustible, la fecha del certificado y un informe técnico individual en el caso de las calderas, ¿ya? Y ahí desde acá nosotros, usted debiera tipear ahí el consumo de combustible nominal que aparece ahí. Y esto es súper relevante para poder hacer el cálculo de la potencia térmica nominal, que es la que calcula el sistema. Porque esa es la potencia finalmente que se va a considerar para todo efecto, ¿cierto? De impuesto verde, afectaciones a distintas normas, el mismo plan y miles de otras obligaciones que puedan aparecer. Entonces, este es el dato finalmente que usted debiera cerciorarse que esté ok. En el caso que exista un error o exista algo, usted se comunica, ¿cierto? Con nosotros, al final va a estar el correo de comunicación formal con toda la, para entregar cierta información o dudas, ¿cierto? Que tengan sobre esto, entregarles respuestas a eso. ¿Ya? Entonces, lo mismo pasa con el combustible secundario, pero pedimos también datos muy similares, también ITI en el caso que lo tenga, pero la potencia, el cálculo de la potencia se realiza con el combustible primario, siempre. ¿Ya? Siempre va asociado al combustible primario. Entonces, la idea es que usted empiece a rellenar, ahí nos fuimos como al catastro incompleto, ¿cierto? En verde, y la idea es que estos van a ir cambiando a verde a medida que usted avance. Ahora, en estos momentos, esto es por un establecimiento nuevo, ¿cierto? Pero en estos momentos muchos tienen un estado amarillo, ¿cierto? Que dice que falta completar, ¿ya? Pero es amarillo. No lo pude incluir acá en la presentación, pero ese estado amarillo indica que usted ya había hecho el catastro, la fuente está registrada, pero faltan los campos nuevos, que en el caso de Caldera son los que yo le mostré en las slides pasadas, ¿ya? Eso es básicamente, ¿ya? El estado amarillo. Pero lo importante es que lleguemos a todos verdes y podamos hacer clic ahí en el botón de catastrar el establecimiento. Una vez que pasa eso, ¿cierto? Usted catástra el establecimiento, es súper importante hacerlo, porque muchos establecimientos, hemos revisado, ¿cierto? Quedan en el estado antes de hacer el clic acá. Entonces, si bien es cierto, la información está en el sistema, pero esto es lo que se considera cerrado. Permite marcar el hito, le llega un comprobante a su correo y permite activar todos los otros módulos que yo le dije que dependen del catastro, incluyendo el reporte GEC. Por eso es muy relevante que tratemos de, los que tengan problemas, dudas o cualquier cosa, podamos subsanarlo antes de que llegue, ¿cierto?, la fecha donde se abren los periodos críticos. Ese es el paso 1, ¿ya? Y con eso cerramos, ¿ya? Cerramos el catastro de fuentes, que es el paso 1. Y nos vamos al paso 2, que también esto es todo nuevo, ¿cierto? Que corresponde al catastro de ductos. Entonces, en el mismo catastro, usted va a tener que hacer clic en el segundo submenú que aparece, paso 2. Si nos vamos al paso 2 y no hemos terminado el paso 1, nos aparece ese mensaje, ¿ya? Lo importante es que usted primero complete las fuentes para después empezar a agregar ductos y asociarlos. Ahí, fíjese, ahí estamos ya en el paso 2 de ductos. Se divide en dos partes. Básicamente lo primero que esto trabaja así que usted va a agregar ductos, ¿ya? Para trabajar con ellos, para asociarlos. Entonces lo importante es que usted agregue ductos sueltos, digámoslo así, ¿cierto? Los agrega y después en la segunda parte, la segunda sección de esta misma pantalla, usted los asocia a las fuentes. De hecho, inmediatamente va a aparecer todas las fuentes que usted ya catastró, ya registró, van a aparecer acá. Entonces, esperando para que usted edite esa relación y a esa caldera, por ejemplo, le agregue un ducto que agregó arriba, ¿no? Recordemos que podemos tener ducto común. Entonces, basta, imagínense que todas esas calderas evacúan por un ducto. Entonces, usted agrega un ducto y después asocia solamente todas estas fuentes una por una a ese ducto. Y la configuración de ducto común inmediatamente el sistema la va a reconocer. ¿Qué se pide en los ductos, cierto? Para agregar un ducto.
te pide el nombre, el tipo, que en este caso es principal o bypass, el diámetro, la altura, ¿cierto? Total, la altura del ducto y la velocidad de salida. Eso es lo que se pide para guardar un ducto. Ahí, por ejemplo, yo almacené un ducto que se llama ducto 1, le puse ducto principal, ahí están los datos, y tengo la opción también si quiero eliminarlo, ¿ya? En este caso usted puede agregar, eliminar lo que quiera, porque todavía no se guarda nada, no hemos hecho ninguna asociación. Aquí viene, bueno, ahí agregué otro ducto, fíjese, ducto 1 y ducto 2, los dos principales, y nos vamos a la asociación, que es acá, el botón de acá, ¿ya? Yo hago clic ahí, y se despliega el nombre de la fuente y el tipo de fuente, y además qué ductos están asociados a esa fuente, y el tipo de evacuación de gases, ¿ya? Que en este caso da solamente la opción de combustión. En el caso de procesos, otro tipo de fuente da más de una opción, pero las calderas dan solamente combustión. Y puede asociar el ducto 1 o el ducto 2 a esa fuente, que significa que esa caldera evacúa por uno de esos dos ductos. Usted elige cuál y coloca guardar, ¿ya? Y ahí va a quedar ese registro. Entonces es importante que usted revise, perfecto, está en la caldera la primera y quedó asociada al ducto 1 y combustión, ¿ya? Que es el tipo de evacuación de gases combustión. Y así usted va a ir rellenando uno por uno. Fíjese lo que dice acá. El ducto 1 quedó asociado a esas tres fuentes de arriba y el ducto 2 a las tres fuentes de abajo. O sea, yo tengo dos ductos comunes, uno para esas tres calderas y otro para esas tres calderas, ¿ya? Entonces, con eso no hemos terminado el trabajo, ¿cierto? Nos falta guardar, súper importante. ¿Ya? Ahí tenemos, claro. Ese era ejemplo de proceso con comute. Pero lo importante es que usted haga clic en guardar y finalizamos, fíjese que con ese guardar finalizamos el catastro del establecimiento y ahí recién cerramos el proceso, ¿ya? O sea, el paso 1 guardamos y quedamos habilitados para el paso 2. En el paso 2 guardamos y finalmente con este cerramos el catastro. Y con ese vamos a recibir un correo, ¿ya? Un correo electrónico. Esto tiene que ver con los procesos con combustión, pero yo creo que no lo vamos a pasar por esta vez, que básicamente la única diferencia es que aparece ahí otro tipo de evacuación de gas, ¿no? Que nos quedó ahí, es un poquito distinta la asociación. Ahí, eso es lo importante, que al momento nosotros de guardar los ductos, nos va a llegar el correo donde dice que estamos afectos estamos dando cumplimiento más bien a alguna de estas instrucciones, ¿ya? Eso. El comprobante siempre es un correo electrónico y lo importante es que siempre lo recibe el encargado de establecimiento. Si no lo recibe, ahí es importante que se comunique con nosotros para poder hacer revisión del sistema, ¿ya? Y poder dar una solución. Dos cosas importantes. Aquí está el portal, ¿cierto? Portal sma.gov.cl, que ya muchos lo conocen, ya ustedes lo conocen. Y el correo electrónico también, que no todos lo conocen a veces, para poder hacer consultas. Otra cosa también, esta grabación también se sube finalmente a YouTube. También está ahí en YouTube, usted coloca Superintendencia del Medio Ambiente y va a encontrar todas las capacitaciones que hemos hecho. De hecho, está la que hablaba Janet recién en diciembre, que más o menos hicimos la última capacitación sobre esto, con todos los tipos de fuentes. Ya esa fue más larga. Entonces, si hay alguna duda con algún grupo electrógeno, ¿cierto? Que son fuentes que probablemente ustedes pueden estar interesados en conocer, cómo se cargan, ¿cierto? O el formulario, antes de hacerlo, usted podría también revisar ese video, ¿ya? Así que eso, gracias, Janet. Muchas gracias, Renzo, por la presentación bien detallada. Está ahí toda la información para que ustedes puedan complementar, ¿cierto?, el catastro que se actualizó ahora en diciembre, que incluyó los ductos, como bien decía Renzo. Hay algunas ya consultas en el chat que estamos tratando de responder entre todos los moderadores, así que hay paciencia un poquito. Recalcar que las fuentes afectadas son las que están incluidas en los planes de descontaminación. Para el caso de Talcahuano y Curicó solamente son calderas. Así que ahí lo que es grupos electrógenos entran por otra vía o en otros planes de descontaminación. Así que ahí cualquier duda específica, como se mencionó también en el chat, es ifa@sma.gov.cl, las consultas más particulares de los que puedan considerar. Bueno, recalcando lo que dice también y mencionaba Renzo, la superintendencia, a través de todos estos mecanismos tecnológicos que ha implementado en el tiempo, tiene el objetivo, ¿cierto?, de mejorar los conocimientos de sus propias obligaciones ambientales a implementar, en este caso estos dos planes, y las acciones que correspondan, ¿cierto?, para mejorar también el desempeño ambiental para toda esta fiscalización. Y de acuerdo a esto,
Y estas tecnologías estamos reforzando nuestras capacidades fiscalizadoras en la región y sancionadoras también, porque sabemos que a través de este sistema nos va a poder dar a conocer, ¿cierto?, quiénes están cumpliendo o no las obligaciones en el plan. Y también como forma complementaria a las estrategias, ¿cierto?, del incentivo al cumplimiento, que es lo que estamos realizando ahora. Así que les incentivamos a poder complementar el catastro, que esta es la base primero del CISAT, para poder ir escalando, ¿cierto?, las reglas que cada una debe complementar de acuerdo a lo que presentó Mariela en la primera presentación. Así que ahora voy a Víctor Delgado, que es el profesional de la División de Fiscalización y pertenece a la sección de calidad de aire y cambio climático de la Superintendencia, quien nos va a presentar el módulo específicamente de muestreo y medición, que son respecto a los límites de emisión que debe cumplir los planes, y además como complementar también y reforzar el módulo de catastro GEC, que es el módulo, ¿cierto?, que le aplicaría al plan de Curicó en el CISAT. Así que dejo ahí a Víctor para que pueda entregar la información de su presentación. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Me confirman si se ve en pantalla gigante? Sí. Sí, se ve. ¿Janet, se ve Sí, bien? Ya. Bueno, como decía Janet, los módulos que más nos interesan para estos planes, de acuerdo al catastro, ¿cierto? Y de acuerdo a las obligaciones que existen en los mismos planes, está el módulo de muestreo y medición y el módulo de GEC, ¿ya? Vamos a empezar con el módulo de muestreo y medición, que este es un módulo súper complejo también y que hemos tenido muchas consultas sobre esto, entonces vamos a hacer un resumen. No vamos a ver tanto en detalle este módulo, pero sí vamos a ver como un resumen de la información que nosotros tenemos, ¿ya? Cuando ustedes completan el catastro de CISAT, se van a ir habilitando diferentes módulos, como decía Renzo, y uno de esos módulos es el muestreo y medición. ¿Qué va a mostrar este módulo de muestreo y medición? Me va a mostrar, por ahora, está mostrando todas las fuentes estacionarias que están cargadas y que están afectadas a los planes, ¿cierto? Y me va a dar la opción de, si es una caldera, me va a dar la opción por combustible de cargar un informe de muestreo o medición, ¿ya? Vamos a hablar acá solamente como del muestreo de materias particuladas. Para yo poder cargar un muestreo o medición, me tengo que ir a la fuente estacionaria y aquí, como está en lo rojo, después pinchar informes EPF. Esa pantalla, con esa pantalla yo voy a poder empezar la carga de este informe de muestreo. Recordar que las EDFAs tienen que cumplir con una resolución de la superintendencia, que es la 2051, y en relación a esa resolución, ellos nos tienen que avisar con 7 días de anticipación que van a ejecutar una actividad de muestreo o medición. Ellos van a terreno, ejecutan esta actividad, basándose en los métodos de referencia y en nuestras instrucciones. Después generan un informe de resultados, que ese informe se lo presentan a ustedes, a sus clientes, ¿cierto? Y son ustedes los encargados de establecimiento los que nos tienen que presentar la información a la superintendencia. Y por eso hemos habilitado este módulo de muestreo y medición. Lo más importante de estos módulos y que tengan ustedes siempre en consideración es que el informe el código del informe es sumamente prioritario en estos casos, porque nosotros en relación a ese código de informe vamos a hacer todo el análisis de la revisión de esta carga de información, ¿ya? Estos códigos son únicos y deben ser únicos en el mismo informe, ya no se pueden cargar dos informes con un mismo código, ya eso hay que tener en consideración. La pantalla general de este módulo es, bueno, el código del informe de la EDFA, ¿cierto? Ustedes tienen que cargar la información. Acá un punto importante que de repente, que no está de más decir que hemos encontrado otro tipo de información que no es un informe. Una vez encontramos esta boleta de un servicio en una carga de información. Entonces, recordar que estas son reportes que se hacen a la autoridad, entonces se tiene que revisar detalladamente antes de enviar la información. Nos va a mostrar también el número de registro de la fuente estacionaria y los combustibles que tiene cada fuente, ¿ya? La pantalla general es más específica porque ustedes, por ejemplo, tienen que pinchar el parámetro que está relacionado con el informe de muestreo. En este caso, como los planes regulan caldera, va a ser materias particuladas, ¿cierto? Como el ejemplo, y tienen que pinchar el plan. Después nos tienen que presentar que EDFA hizo la actividad de muestreo y medición y el inspector ambiental. Esto viene siempre en los mismos informes de resultados.
Después nos tienen que, en el mismo informe también, tienen que ver, nos tienen que presentar cuál es el método de referencia que utilizó la EFA, ¿cierto? En este caso, siempre en materia particular va a ser H5, y nos tienen que adjuntar la información del aviso que se presentó a la autoridad, ¿ya? Nosotros con toda esta información vamos a hacer reglas para revisar también. Por ejemplo, el aviso de muestreo de medición, nosotros derivamos toda esta información a la sección específica que quiere este tema en la superintendencia, que puede hacer el análisis de que si tal ETFA está cumpliendo o no está cumpliendo con la resolución 2051, que es de dar aviso con 7 días de anticipación a la superintendencia. ¿Por qué da aviso a la superintendencia con 7 días? Porque nosotros nos permite gestionar el viaje, digamos, o coordinar la visita a terreno, ¿cierto? Dentro del plan de fiscalización que nosotros tenemos también a las ETFAs. La pantalla general del material particulado, bueno, de repente igual tiende a ser un poco más compleja, pero nosotros nos juntamos una vez con las ETFAs, hemos revisado informes de resultados y toda esta información está dentro del informe, ¿ya? Lo principal, esto es el tema de la plena carga en que se ejecutan los muestreos. Sobre todo los planes del sur, siempre hemos constatado que siempre hay varias superaciones en relación a la carga, ¿ya? Y un informe, recuerden que usted se acepta que uno puede hacer un muestreo o una medición a una carga entre el 80 y el 100% de la capacidad de carga máxima. Por ejemplo, aquí son 550 kilogramos por hora. Cuando tú excedes ese umbral, digamos, el informe no va a ser validado por la superintendencia, va a ser rechazado, se van a levantar observaciones y van a tener que justificar por qué la ETFA ejecutó la actividad superando este nivel, ¿ya? Nos tienen que informar también, por ejemplo, si es un muestreo de material particulado, por lo general son 3 corridas de muestreo, entonces nos tienen que informar todas las corridas de muestreo, las 3. Pueden ser 3 o pueden ser 2, nos tienen que informar la fecha del muestreo y la fecha del informe. ¿Cómo nosotros vamos a saber que un regulado está cumpliendo con la frecuencia del muestreo? Por ejemplo, cuando le toca cada 6 meses, va a ser con esta fecha, con la fecha del informe de muestreo. Ya, por ejemplo, esto se realizó el 25 de abril de 2022, entonces la próxima actividad de muestreo se tiene que hacer 6 meses después. ¿Ya? Entonces, con esta misma fecha nosotros vamos a ir haciendo el algoritmo y vamos a hacer la fiscalización de que un regulado está o no está cumpliendo con la frecuencia. Además, nos tienen que informar varios datos técnicos del mismo informe, por ejemplo, el isocinetismo, ¿cierto? La carga por cada una de las corridas, y el sistema después nos va a hacer la revisión de esto. Si es una caldera, nos tienen que informar claramente los gases de combustión, ¿cierto? Que igual vienen en los resumen, y los promedios de flujo ciclónico también, todo esto está instruido en los métodos de referencia, ¿ya? Entonces, el regulado debería llegar, revisar el informe de resultados y cargar la información que se extrae de ahí, ¿ya? Y además de la concentración, eso es lo que buscamos nosotros en relación a la concentración de materiales particulados, si es que se tiene que corregir por oxígeno, que de acuerdo a cada plan y a cada fuente. Nosotros en relación a esta información vamos a hacer el análisis de la información y primero vamos a ver si se está cumpliendo o no se está cumpliendo con lo que se estipula en relación a la resolución 2051, que es el aseguramiento y control de calidad de esta información. Y si pasa esta revisión y es validado por la superintendencia, nosotros vamos a hacer la revisión de efectivamente si esa fuente estacionaria con ese combustible y con esa concentración cumple o no cumple con los niveles que se exigen en el plan, cumple o no cumple con la frecuencia de muestreo, ¿cierto? Entonces ahí vamos a hacer un examen de información y un informe de fiscalización. Después de que se carga toda esta información en el módulo, ya el mismo sistema va a hacer una revisión de QAQC, que le llamamos nosotros, que nos va a revisar, por ejemplo, el regulado informó que la ETFA algoritmo le hizo el muestreo o la medición. Nosotros vamos a revisar efectivamente que esa ETFA está autorizada y mantiene vigente su autorización en la superintendencia, entonces la vamos a validar. Por ejemplo, nos informó que el método de referencia para materiales particulados es el H5. Nosotros vamos a revisar nuestra resolución y aquí vamos a chequear que ese método de referencia que ejecutó la ETFA está autorizado también. Entonces, así vamos a hacer hartas revisiones. Por ejemplo, aquí el isocinetismo, el método de referencia igual te da un rango que se tiene que manejar este dato, ¿ya? Y ahí sí con el caudal de gas y con el flujo ciclónico y todos esos datos. Y al final de esta revisión, abajo, nosotros te presentamos toda la información de qué es lo que se está revisando.
Por ejemplo, si vemos aquí el isocinetismo, el método de referencia dice que por cada una de las corridas el isocinetismo tiene que estar entre el 90 y el 110%. Por ejemplo, si el regulado me presenta un isocinetismo de 80%, el sistema lo va a revisar y va a levantar la alerta. Va a decir, usted no está cumpliendo con esto porque el método de referencia dice que tiene que estar entre el 90 y el 110%. Entonces ahí te va a levantar una alerta y te va a cambiar con observaciones. Lo mismo que con la concentración. De acuerdo a las concentraciones, tú tienes que cumplir con la desviación o la dispersión relativa. Entonces todo eso el sistema te lo va a revisar. Y eso debería ser información fácil de leer del informe de la EDFA. ¿Ya? Nosotros igual con este módulo pretendemos que la misma EDFAS en su informe de resultados tengan como un apartado resumen para que el regulador pueda llegar y cargar la información. ¿Ya? Ustedes no tienen por qué manejar estos temas tan técnicos, pero sí debería la EDFA mantener o tener algún tipo de formulario, ¿cierto?, que permita toda esta carga más rápida de información. Cuando tú cargas el informe, ¿cierto?, de muestreo de medición, te va a llegar un correo de recepción. ¿Ya? Ese es tu respaldo de que presentaste la información a la superintendencia y que diste cumplimiento al plan. ¿Ya? Después de cuando tú envías esta información, el sistema va a generar una revisión automática y va a levantar observaciones y te va a llegar un nuevo correo diciendo su informe ha pasado al estado con observaciones, o ha sido validado por la superintendencia, o ha sido rechazado por la superintendencia. Entonces hay que estar atento a estos correos que genera automáticamente el CISAT. ¿Qué pasa si los informes no cumplen con la revisión QAQC que hace la superintendencia? Este informe, como dice claramente el punto 3.2.3 de la resolución 2051, dice que no van a ser considerados válidos por esta superintendencia y van a tener que repetir. ¿Ya? Eso es sumamente importante, que eso nos da la herramienta a nosotros para poder revisar el informe un poco más rápido y saber quiénes están rechazados, ¿cierto? Y solicitar y tener ojo en alguna fiscalización, ¿cierto? Que usted presentó un informe de muestreo que está rechazado, entonces nosotros podemos revisar y efectivamente ir a ver cuándo se va a repetir este informe de muestreo de medición. ¿Ya? Entonces, ojo con estos estados que presenta el sistema, que si tu informe está rechazado, lo tienes que volver a repetir sí o sí. ¿Cómo va la estadística en general de esta revisión de este módulo en específico? Nosotros tenemos a la fecha, a nivel nacional, tenemos 1.343 informes validados por la superintendencia. ¿Qué quiere decir este estado? Quiere decir que estos 1.343 informes ya pueden pasar a una segunda etapa, que es verificación del cumplimiento de los límites de emisión de cada plan, ¿cierto? De la frecuencia y de ese tipo de cosas también, que nos va a permitir generar un informe de fiscalización. Tenemos 527 informes con observaciones. Esto quiere decir que el regulado cargó el informe de muestreo o de medición en el módulo CISAT, envió este informe y el sistema al revisar el QAQC levantó observaciones. ¿Ya? Te genera un nuevo correo, se le informa al regulado, usted tiene estas observaciones, por favor, corríjalas. A la fecha, estos 527 regulados, digamos, no han dado respuesta a estas observaciones. Entonces, si hay alguno aquí que tiene ese problema, tiene que ingresar al módulo y revisar las observaciones que está realizando el sistema y volver a enviar la información, ¿ya? Para que estos informes queden en etapas de validados. O si ya la observación no se puede subsanar, tiene que enviar nuevamente el informe como está y se va a ser rechazado. Pero hay que cerrar este ciclo, hay que cerrar este proceso. El estado final va a ser validados o rechazados. Con eso se cierra la carga del informe de muestreo y medición. Tenemos igual un número importante de no enviados, que estos son los borradores, que cuando, por ejemplo, alguien empieza a cargar un informe de muestreo y después tiene que, no sé, alguna reunión, lo deja en stand-by, entonces después no lo retoma. Esos son los estados no enviados. ¿Ya? Tenemos algunos validados pocos que son validados parcialmente, cuando se carga un muestreo de material particulado y una medición de gases continuos. ¿Ya? Entonces, cuando se carga el mismo informe, ahí se valida material particulado y se levantan observaciones para los gases, o al revés. ¿Ya? Y tenemos 55 informes rechazados.
que en relación a la magnitud de los validados es un buen dato que se nota que las ETFAS están haciendo un buen trabajo, ¿ya? Claramente este número puede aumentar porque tenemos 527 informes en estado con observaciones, ¿ya? Entonces le solicitamos que esto sí o sí tiene que estar terminado el proceso de envío. El CISAT va a generar igual correos masivos solicitándole también a los regulados, a estos 527 regulados que tienen su informe en observaciones y que tienen que cumplir con rectificar la información o enviar la información nuevamente. La carga de la información de estos módulos nosotros generamos guías de usuario. Nosotros tenemos guías de usuario para el catastro, tenemos guías de usuario actualizadas también para los ductos de evacuación de gases, ¿cierto? Que presentó Renzo. Tenemos guías de usuario para la carga del muestreo, otra guía para la carga de las mediciones, que son los otros contaminantes regulados por algunos planes. Tenemos guías del QAQC, de lo que revisa el sistema, y tenemos guías para los diferentes sistemas. Entonces es importante también que ustedes cuando ingresan a la página de CISAT, en la misma página de inicio están todas las guías cargadas para que puedan revisar esta información antes de comenzar la carga. Es importante también que ustedes revisen esta guía de usuario porque nosotros recibimos muchas consultas a través del NIFA que la mayoría de las respuestas están dentro de estas mismas guías. Entonces es importante revisar toda esta información. Con eso terminamos con este módulo. En una mirada más general también, cualquier consulta que ustedes tengan, el correo snifa@sma.gov.cl, nosotros recibimos muchas consultas de estos temas, entonces siempre estamos respondiendo a esta consulta, ¿ya? El otro módulo importante y que aplica a algunos planes, ¿cierto?, que nosotros tenemos facultad de fiscalización en GEC, es el módulo de gestión de episodios críticos. ¿Ya? Viene de la obligación de la resolución 2452, ¿ya? Que ahí está la resolución y la obligación de este módulo. Este módulo corresponde a un formulario web, ¿cierto? Es bien un poco básico también para entregar la información, ¿cierto? Cuya la finalidad, como dice la misma lámina, es la recepción de los reportes de variables operacionales durante los periodos de gestión de episodios críticos para aquellos establecimientos que están dentro de estos 4 planes, que está el plan de Concepción Metropolitano, está el plan de Valle Central de la provincia de Curicó, que es el que hoy día estamos haciendo este taller, está el plan de la comuna de Los Ángeles y está el plan de Valdivia, ¿ya? Todas las fuentes estacionarias afecta paralización dentro de estos 4 planes tienen que dar cumplimiento a este módulo de CISAT, ¿ya? El módulo en general, a nosotros nos interesa que, como decíamos, no tenemos la capacidad de estar las 24 horas en terreno, nosotros necesitamos manejar la información de cuáles son las fuentes que, de acuerdo a su potencia térmica y de acuerdo a la concentración del último informe de muestreo, ¿cierto?, que es 20 miligramos o 30 miligramos, dependiendo si es preemergencia o emergencia ambiental, tiene que paralizar, ¿ya? Y está dentro del polígono o de la zona que tiene de paralización, ¿ya? Por ejemplo, aquí el plan de Curicó, el periodo G que empieza el 1 de abril y termina el 31 de agosto. La paralización es de 24 horas, ya sea preemergencia o emergencia ambiental, ¿ya? Y las fuentes que se afectan en este caso son las calderas. Este módulo en general como decía, es un formulario web que ustedes nos tienen que presentar en la información de las variables operacionales que vamos a presentar a continuación. Es un módulo ustedes se catastran y igual le va a aparecer este módulo, solamente lo que está en efecto, ¿cierto? Nos tienen que presentar, por ejemplo, en la fecha del episodio GEC, ¿cierto? Si es preemergencia o emergencia ambiental, eso todavía no lo tenemos automatizado nosotros. Y ahí empieza como toda la carga de la información, que no lo vamos a ver en detalle ahora, porque igual hay una guía de usuario, ¿cierto? Y la idea es que nosotros hablemos como la generalidad de este tema. ¿Qué queremos nosotros? Que ustedes nos informen, a lo menos una variable operacional, que demuestre que la fuente estacionaria, en este caso la caldera, no funcionó en las 24 horas que estaba declarada la preemergencia o la emergencia ambiental, ¿cierto? El sistema tú puedes elegir una o varias variables operacionales. En este caso, para las calderas, ¿cierto?, va a ser el consumo de combustible o la producción de vapor. Esas son las variables que nosotros que se tienen que reportar en este módulo.
En el mismo módulo tú vas a poder decir si efectivamente tú estás dentro del polígono de paralización o te afecta la preemergencia o emergencia ambiental, pero quedas exento. ¿Por qué? Porque tienes un informe de muestreo menor a los 20 miligramos o los 30 miligramos. El módulo te va a dar la opción de presentar a la autoridad, ¿cierto? Que tu caldera está exenta de la paralización, pero igual nos tienes que informar a nosotros. Este es el formulario. ¿Ya? Este formulario que es donde tú eliges el consumo de combustible, la producción de vapor, horas de funcionamiento también, producción. Este formulario, como está para otros planes, igual regula otro tipo de fuentes, entonces por eso se hace más general. ¿Ya? Y ahí ustedes, por cada una de las horas de funcionamiento, nos tienen que presentar el dato, por ejemplo, el consumo de combustible, la hora cero funcione 1500 kilos por hora, después y voy bajando y presentando toda la información. Y siempre toda la información que se presenta a la superintendencia tiene que venir con algún respaldo. ¿Ya? Esta información no se puede inventar. Ustedes pueden sacar pantallazos, no sé, de algún flujómetro, o no tienen que ingresar, presentar la información de la sala de operaciones para ver el funcionamiento. Siempre tiene que quedar un respaldo de la información que se presenta a la superintendencia. Luego como les decía, nos vamos a ver en detalle este tema. Siempre cuando ustedes envían un reporte a la superintendencia, siempre el sistema va a generar un correo de recepción. Este es el respaldo de ustedes para informar que ustedes cumplieron con esto. A modo general, y lo que se pretende este módulo es ver como este gráfico que nosotros les queremos presentar. Por ejemplo, vamos a hacer ejemplo de Curicó. El día 1 es cuando la autoridad declara el episodio GEC, ¿cierto? Nos dicen hoy día, mañana se declara preemergencia para las comunas de Curicó, ¿cierto? Y todo el cuento. Ese va a ser el día 1, va a ser preemergencia o emergencia ambiental. La paralización, como les decía, es de las 6 de la mañana, de 6 a 6 de la mañana. Son 24 horas del día siguiente cuando se declara este episodio. Lo que nosotros pretendemos es que la fuente, si está en régimen, nos informen cuándo se va apagando esta fuente y cuándo está paralizada. ¿Ya? Como dice, de 6 a 6 la paralización. Eso debería estar en 0. ¿Ya? Y después de que culmina este periodo a las 6 de la mañana, ya que nos informe el encendido y después nos reporte la superintendencia. Nosotros con la información que ustedes nos van a reportar en este formulario, pretendemos hacer esta misma curva. ¿Ya? ¿Qué es lo importante de esto? Que como el periodo de paralización comienza a las 6 de la mañana, nosotros estamos diciendo que nos tienen que empezar a informar a nosotros 6 horas antes de la paralización y 6 horas después de la paralización. Claramente, si la fuente está funcionando, si ustedes funcionan en un horario hábil, digamos, y la caldera se apaga, no tienen que informar esto y tienen que reportar 0 al otro día. ¿Ya? Hay fuentes que funcionan las 24 horas, entonces aquí tienen que ya ahí tener los datos. Después de culminado el periodo de preemergencia o emergencia ambiental, la caldera va a empezar a encender, ¿cierto? Y va a ser el día 3. Ahí, como está el formulario y la resolución 2452, dice que nos tienen que informar este reporte a la superintendencia el mismo día en horario hábil hasta las 6 de la tarde. Ya esto se hace por sistema y nos informan que efectivamente mi caldera funcionó o no funcionó dentro del periodo de paralización. ¿Ya? Esta información nosotros la vamos a revisar y efectivamente vamos a hacer un examen de información, se podría llegar a hacer, o efectivamente para ir corroborando. Esto no quiere decir que nosotros no vamos a estar en terreno. Los profesionales de la superintendencia de la región pueden ir a terreno también a ver efectivamente que la fuente está paralizada, ¿cierto? Y eso no quita que ustedes no tengan que hacer este reporte. ¿Ya? Toda esta información de los sistemas son más para corroborar la información, porque como no tenemos la capacidad, que no pueden andar todos los fiscalizadores también en terreno. Pero esto es lo que se busca con estos módulos, también con el módulo de muestreo de medición, se busca hacer un barrido y tener como primero sacar todo lo bueno, digamos, para poder, bajo eso, trabajar y hacer algún tipo de fiscalización, ¿cierto? Y después con lo que va quedando ya nosotros vamos instruyendo que se tiene que revisar la información, que la superintendencia igual está tratando, como decía Janet, nosotros queremos llevar todo al tema informático, porque no tiene la capacidad de personal a nivel nacional para estar en terreno las 24 horas. Pero toda esta información a nosotros nos ayuda en nuestro proceso de fiscalización.
Y recordar también que esto es una obligación de los regulados. Nosotros, sí, en relación al catastro, vamos a detectar ahora efectivamente quiénes tienen la obligación de paralización, y de ellos vamos a estar esperando los reportes de GEC o el muestreo de la medición. Si no se hace estos reportes, nosotros vamos a estar ahí pendientes y podemos hacer hasta algún tipo de requerimiento de información, ¿cierto? O una visita de terreno para que ustedes carguen la información a la superintendencia del GEC o del módulo muestreo de medición o de otros módulos que nosotros tenemos una regulación igual para la mayoría de las fuentes estacionarias a nivel nacional. Pero eso es lo que le quería decir en relación a estos dos módulos. Recordad también que, como les decía anteriormente, tenemos guía de usuario también. Tenemos igual, nos pueden hacer las consultas pertinentes por snifa@sma.gov.cl exclusivamente de estos módulos, si les quedó alguna duda, ¿cierto? Después de revisar la guía. Es importante que nos informen a nosotros vamos a responder lo más rápido posible. Y para esto la idea es que ustedes tengan toda la herramienta para que puedan cumplir con todas nuestras obligaciones. Y eso sería dentro de estos módulos, Janet. Vale, muchas gracias, Víctor. Creo que quedó bastante claro ahí respecto al módulo muestreo y medición, que recuerden que es una obligación que tiene para ambos planes respecto al cumplimiento de los límites de emisión de los contaminantes normados, que en este caso es para material particulado y dióxido de azufre. Y también pudimos, ¿cierto?, revisar el módulo GET, que es un módulo donde debemos reportar en días de episodio crítico de preemergencia y para el plan de Curicó, para las fuentes afecta, y como decía Mariela, la fuente afecta a partir ya de este año, sería para los que están situados en toda la zona saturada del plan, que es una zona bastante más amplia, y que lo importante es que ustedes vayan a la página del Ministerio de Medio Ambiente y puedan verificar, ¿cierto?, los límites que establece la zona saturada de cada uno de los planes, y puedan verificar con ellos si están dentro de estos polígonos de, ¿cierto?, afectos o no a cada uno de los planes. Así que ahora doy la palabra para que podamos responder unas par de preguntas, si quieren alzar la mano. Ya algunas han sido respondidas a través del chat, así que damos la palabra ahí para poder hacer algunas consultas más técnicas, ya sea del sistema que hemos presentado de CISAT o algunas consultas o dudas específicamente de las obligaciones de los planes que presentó Mariela. Doy la palabra si alguien quiere alzar la mano y puede hacer las consultas. Al parecer ya está como casi todo claro, parece que ya respondimos la máxima de consultas. Ahí está el correo snifa@sma.gov.cl para que puedan también realizar sus consultas más técnicas, más particulares de cada uno de sus establecimientos o sus fuentes, las cuales también podemos ir resolviendo a través de ese correo electrónico. Ahí tenemos una consulta, ¿cierto? Ahí doy la palabra. Hola, buenos días. Nelson Lago por acá, Maderera San Rafael. Mi consulta es que no me quedó muy claro el límite de que tiene que estar el material particulado de 20 o 30, o si son episodios diferentes, cuando hay preemergencia o emergencia. Eso me gustaría que me aclararan. Gracias. Mariela, ¿puedes aclararlo tú ahí? Yo te ayudo, si quieres. Sí, efectivamente, en el caso de preemergencia son 30 y en el caso de emergencia son 20, ¿ya? Porque en el fondo en emergencia estamos en un caso más complejo, entonces obviamente que solamente puedan quedar funcionando aquellas que tienen la emisión más baja, ¿ya? Entonces por eso es más. Entonces alguien que por ejemplo tiene 25 puede seguir operando cuando hay una preemergencia, pero no puede operar en caso de que haya emergencia, ¿ya? Si tiene 19 puede seguir operando en cualquiera de los episodios que sean declarados por la delegación presidencial. Ya, perfecto, me queda súper claro. Muchas gracias. Gracias, Mariela, de la consulta, la respuesta. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, ahí también algunas consultas del chat hablaban de los grupos electrógenos. Los grupos electrógenos para el caso de estos dos planes de la región del Maule no están afectos en el plan. Así que también ahí solamente corre el catastro en forma general de acuerdo a la resolución de la superintendencia, que solamente se deben catastrar, ¿ya? Y no aplica en este caso obligaciones para los planes de la región. Así que también hubieron varias consultas respecto a los grupos electrógenos. Y respecto a las calderas, todas las calderas que están en la zona saturada de estos dos planes deben estar catastradas. Y de acuerdo al catastro, como ya mencionó Renzo, como los antecedentes de base, de acuerdo a eso se van a ir aplicando las reglas de las obligaciones que están estipuladas en cada una de las medidas. Sergio, ahí tu consulta. Sergio, no te escuchamos. Ahora sí. Hey, Hola, buenos días. Mira, por el tema de los grupos electrógenos, tengo la duda porque nosotros arrendamos los grupos electrógenos, ¿ya? Pero todos los años los traen grupos electrógenos nuevos. Entonces, ¿tenemos que hacer el catastro todos los años por estos nuevos grupos? ¿O hacemos un catastro una vez? Si bien son los mismos, tienen las mismas características, pero son con diferente registro en el CEREMI. Entonces, esa es la pregunta. Víctor, ahí nos puede ayudar con la respuesta. Sí, mira, los grupos electrógenos están regulados por la superintendencia por la resolución 929, ¿ya? Entonces, todos los grupos electrógenos regulados a nivel nacional se tienen que catastrar por la superintendencia. Además, recordad que está la norma de emisión también que regula como los importadores, pero en relación a tu consulta, sí. Si tú tienes grupo electrógeno, ahora RFP te da la opción de informar si tu grupo electrógeno es propio o arrendado. Y también está en el catastro de CISAT, ¿ya? No es llegar y eliminar un grupo electrógeno o una fuente estacionaria de tu establecimiento. Recuerda que por el 138 tú tienes que hacer una declaración todos los años, ¿cierto? Entonces tú, si quieres eliminar un grupo electrógeno, lo tienes que eliminar después de cuando das cumplimiento a esa resolución, a esa instrucción que es del Ministerio de Salud. Entonces hay que tener ojo con eso. Pero como decía Janet, cualquier consulta, si tienen una consulta más puntual por SNIFA, nos pueden hacer las consultas para que no nos salgamos del tema de los planes. Y recordad también que en RFP, la eliminación en RFP es del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, si tú quieres eliminar algo en RFP, igual deberías consultar al Ministerio en relación a estos temas. Ya, perfecto. Gracias. Gracias, Víctor. ¿Alguna otra consulta antes de terminar nuestro taller? Ernesto, te escuchamos. Antonella, perdón. Hola, buenos días a todos. Sí, quería hacer una consulta especialmente a Renzo, porque en realidad él mencionó algo que me llamó mucho la atención y eso es algo que también habíamos conversado mucho. Quería saber más o menos cuándo va a ser la fecha tentativa, ¿verdad? Si ya estamos como en participación para ver el tema de que los delegados tengamos acceso también a la plataforma, o sea, como hoy en día lo tiene el encargado del establecimiento, al CISAT. Sí, Antonella, mira, nosotros en el taller en diciembre dijimos primer semestre. Entonces, habría que considerar dentro de esa fecha. Todavía no va a estar, yo creo que más a finalizar el sexto mes, ¿cierto? De la mitad de año. Pero es importante ir adelantando que nosotros vamos a replicar los perfiles de delegado que existen o que se configuran, ¿cierto? En el REDC. ¿Ya? No van a tener que hacer una doble configuración ni hacer una configuración de delegados netamente en CISAT. ¿Ya? Eso se va a hacer directamente en REDC. Ahí es donde se va a hacer esa configuración, ¿ya? Pero no, como te digo, yo creo que dentro de la mitad de año, ¿cierto? Más o menos ahí va a aparecer, ¿cierto? Esta nueva funcionalidad, ¿ya? Eso sí, lo que ahora estamos haciendo siempre cuando aparecen estas actualizaciones, siempre notificamos por correo al encargado de establecimiento, ¿ya? Y lo hacemos a través del sistema. El sistema emite un correo automático. Entonces, de una dirección a la cual no se puede o no se debe responder, que es no responder@cma.gov.cl. Por eso al menos es importante que tengan o que estén atentos a eso, ¿ya?
Eso, y en el próximo taller que hagamos, esté la funcionalidad, ahí vamos a hacer, ¿cierto?, una pequeña capacitación, ¿cierto?, de cómo se puede configurar eso. ¿Ya? Lo importante es que de aquí, ¿cierto?, la segunda parte del año ya estemos trabajando con la, ¿cierto?, más cómodo y no pasando claves que no corresponde, ¿cierto?, para poder operar un sistema. Eso. Súper. Muchas gracias, Renzo. Entonces ya estamos, yo creo que hay que las respuestas, bastantes consultas hubieron, así que le damos muchas gracias por participar en este taller online. Ya sabemos que si hay algunas particularidades y consultas más técnicas, las pueden realizar a través del correo de SNIFA. Nosotros también vamos a estar atentos ahí. Nos consultaban si íbamos a hacer talleres en otras regiones. En realidad, la mayor cantidad de información ya está subida en la página de la superintendencia. Esta información es como muy general para todos los planes, así que igual les va a servir para cada uno de ellos. Sí estamos haciendo algo más específico, obviamente, para estos planes porque son específicamente por el tema del periodo GEC, porque hay aplicación de medidas y porque además sabemos que hay muchos establecimientos que faltan catastrarse en el sistema, actualizar el catastro y eso es lo que queremos que estén todos ok y obviamente que antes del periodo GEC, antes que empiece abril, estén todos cierto al día para que Mariela con su equipo cuando vaya a fiscalizar el y obviamente felicitar y agradecer la participación de Renzo, de Víctor y Mariela en estas presentaciones. Sabemos que ellos son unos técnicos ahí expertos que nos van a ayudar en todo momento y queremos que también ustedes ahí puedan, ¿cierto?, estar colaborando en el cumplimiento de las obligaciones. Así que muchas gracias y que tengan una muy buena jornada el día de hoy. Chao, que estén bien, gracias por la asistencia. Chao. Gracias.